Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Fe que Piensa. En esta ocasión pues me encuentro con Aarón, como siempre, en estos recientes capítulos. Vamos a estar tocando un tema muy específico que tiene que ver con el tema que estábamos ya mencionando en el capítulo anterior. Si recuerdan en el capítulo anterior los invitamos a verlo si no lo han mirado, hablamos sobre lo que es la creación y la factibilidad de que existe un creador para todo lo que vemos. Entonces, en ese capítulo explicamos varios puntos y hablamos sobre varios puntos científicos y cómo está conectada la ciencia con la religión. Y hasta ahí nos quedamos. Entonces, hoy lo que queremos hacer es presentar y hablar y profundizar un poco más sobre quién es este creador. Nos quedamos en el primer episodio de que llegamos a la lógica y a la idea de que, pues, que existe un creador, ¿no? Entonces, hoy queremos profundizar en este aspecto. Hay varias religiones y todos hablan de un creador, pero nosotros cómo podemos saber, hablando sobre nuestra fe cristiana, cómo tenemos ese 100% de razón en que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es verdaderamente ese creador que pensamos y es el creador absoluto de todo lo demás que existe. Sí, yo creo que a lo mejor alguien que vio el primer episodio dice, pues ya me convencieron, ¿no? Que sí, sí creo que sí hay un Dios. Pero Ujú. después sí la pregunta, ¿y quién es Dios? ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Realmente podemos tener una relación con Dios? ¿O es un Dios que está muy lejos, que hizo todo y ahora nomás está viendo? Mm. Como la creencia de antes del deísmo, ellos creían que Dios había hecho todo, pero nomás estaba viendo, básicamente con los brazos cruzados. Y dice, pues Dios no se mete con nosotros, no podemos pedirle ayuda a Dios. Mm. Y pues, ¿de qué sirve un Dios así? Y yo creo que todos nos preguntamos, ¿a Dios yo le importo? ¿Puedo tener una relación con Dios? ¿Por qué Dios me tiene aquí? Si Él nos hizo, si Él hizo el universo, ¿cuál es el propósito? Y, y sobre todo yo creo que si empezamos a pensar en esa idea de que hay un Dios, nos preguntamos si hay un Dios, entonces hay vida después de esa vida, Mm. como un tipo cielo, paraíso. Cada religión tiene una idea diferente de la vida que sigue. Y uno Así dice, es. pues, entonces yo quiero estar seguro de que yo voy a estar con Dios algún día. Yo quiero estar seguro que yo estoy siguiendo el camino correcto. Y una idea muy popular hoy en día es que todas las religiones son válidas. Ujú. Entonces, has escuchado eso y dicen, no, pues no importa. Si tú eres hindú, si tú eres budista, si tú eres musulmán, si eres cristiano, es lo mismo, no importa mucho. Pero yo veo las religiones y digo, pues son muy diferentes, pues todos tienen ideas muy diferentes de quién es Dios y cómo tener una relación con Dios, o si es posible tener una relación con Dios y qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada. Yo digo, pues no todos pueden ser ciertas. Sí, y esta idea va muy encajada con lo que la sociedad piensa. Lo mismo que estábamos hablando anteriormente sobre esta idea de si existe un creador o no, pues prácticamente siento que entra esta misma duda sobre quién es el creador verdaderamente. Y pues vamos a estar analizando algunas características de diferentes religiones, viendo a cada religión o cada idea religiosa lo que ellos piensan acerca de este creador, si tiene un nombre, si tiene varios nombres, porque pues hay religiones que incluso no se quedan con un dios, sino que abarcan miles y miles de Mm. dioses. Y pues no sé, es medio complicado
poner tu confianza, yo pienso en una religión que no se decide por un Dios, ¿no? Ujú. Entonces, claramente, cuando analizamos varias escrituras a la luz de la Biblia, vemos que es un creador y es un creador supremo que no necesita ayuda de otros dioses, sino que con él es suficiente. Entonces ahí, pues me gustaría profundizar en esos temas y clasificar cada religión según su idea que tiene cada una. Por ejemplo, sabemos que el ateísmo es quien niega que existe Ujú. un Dios. Entonces, en sí no es una religión, pero es una fe que se tiene a la existencia o no existencia de un creador. Y eso lo abarcamos el capítulo anterior. Pero ahora todo lo que vamos a hablar es de personas que creen que existe un creador y vamos a estar analizando quién es el creador. Y ahí entran ideas del panteísmo, el monoteísmo y varias ideas. Lo curioso que vamos a hablar sobre los budistas, religiones de diferentes culturas, los musulmanes, los judíos, los cristianos. Muchas veces dentro del mismo cristianismo escuchamos esta idea de que pues todos somos hijos de Dios, Ujú. pero verdaderamente pues eso lo dice la escritura o es una idea que tenemos también. ¿Cómo sabemos que en verdad somos hijos de Dios? Porque así se defiende mucha gente en lo mismo que estabas mencionando tú, que al final todas las religiones es lo mismo porque al final Dios es nuestro papá o nuestro creador y todos somos hijos de ese Dios. Y hay incluso ideas que no son religiosas dentro de estos esoterismos que hay ahorita, es muy popular. eh, Estas personas que leen cartas, estas personas que creen mucho en santería o en leerte Ujú. el futuro, leerte la mano, Ujú. pues ellos también afirman de que hay un Dios. Ujú. Y mucha gente cae en ese mismo engaño de que, pues esta persona me está hablando de que hay un Dios, pues a lo mejor y es cristiano también, ¿no? Pero tenemos que tener siempre claro que no porque alguien te hable de Dios o incluso de Cristo o del Dios de la Biblia significa que está siguiendo una verdadera religión o viviendo o compartiendo una verdadera religión. Entonces es algo muy interesante también que vamos a estar tocando. No sé si quisieras profundizar un poco en este aspecto de las diferentes ideas, diferentes religiones que han surgido y cómo podemos contrarrestar esa idea a la luz de la escritura. Sí, porque todo el mundo habla de Dios. Ujú, La mayoría de la gente cree en Dios y hay ateos que pues, son contados, la verdad, que no creen en Dios y ujú, agnósticos que dicen que no están seguros, no están convencidos. Pero la mayoría de gente del mundo sí cree en Dios. Y si hablas con ellos sobre Dios, sí, yo creo en Dios, sí. Y uno puede decir, no, pues a lo mejor creen lo mismo que yo, pero es importante saber que para ellos, qué significa la palabra Dios o qué es Dios para ellos. Porque yo escuché de un misionero que fue a la India y presentó a Jesús a unos hindús. Ellos tienen millones de dioses. mm, Y él les habló de Jesús y ellos dijeron, sí, estamos dispuestos a aceptar a Jesús. Y el misionero, muy contento, dice, mire, entendieron y quieren ser cristianos. Pero después descubrió que ellos querían agregar a Jesús a los otros dioses que ya tenían. ok, Pues si ya tenían millones de dioses, entonces otro dios más, mm, pues ¿cuál es el problema? Pero vemos en la Biblia como Dios de la Biblia es el Dios único, Dios celoso, que no comparte su lugar con otros dioses. Y es algo que tenemos que ver. Y es interesante estudiar las otras religiones y el concepto que ellos tienen de Dios. ujú, Y, por ejemplo, si hablamos de los dioses griegos, los dioses romanos, pues ya nadie cree en esos panteones de dioses, pero ellos eran dioses muy importantes para los griegos, los romanos, Zeus mm. y todo eso, Lo que llamamos ahora la mitología la griega, ¿no? mitología, sí. No,
no es el mismo peso. Para nosotros hoy es como historias de cultura, pero para ellos eran dioses y tenían fe en esos dioses. Ellos tenían templos para cada uno de esos Mm, dioses y creían en ellos. Y vemos las historias de sus dioses. Y pues parecían más humanos que Dios, ujú, porque ellos nacían, se enamoraban, tenían hijos, se peleaban, se mataban entre ellos mismos, se morían. Entonces uno dice, pues no entiendo, si es un Dios, ¿por qué se comporta como un humano? mm, Pero es lo que pasa cuando nosotros inventamos un Dios. Nosotros, pues, vamos a compararlo con un humano porque es el concepto que tenemos, algo terrenal. Y es algo que vemos con, por ejemplo, Dios de la Biblia, que es un Dios que no podemos comprender, que no es como nosotros, es muy así es. diferente. Él exige otras cosas, Él es santo, Él es puro, Él es bueno. Y esos dioses de los romanos, de los griegos, a veces eran buenos, a veces muy malos, a veces andaban de buenos, a veces andaban de malos, enojados con todo el mundo y hacían un desastre supuestamente en la tierra. Y ellos no sabían cómo acercarse a ellos, ni menos agradarles, quedar bien con ellos. Y es algo que vemos en otros lugares como África, en las tribus que tienen su religión, Mm, que siempre están ofreciendo eh, cosas a los espíritus, quieren quedar bien con los espíritus. Incluso hasta dan sus hijos en ocasiones. mm, Porque dicen, si el espíritu está enojado, la siembra no va a servir este año, no va a llover. O si los espíritus están enojados cuando vamos a la cacería, no vamos a agarrar nada. Y es la ignorancia que ha habido en muchas partes del mundo, todavía existe, y en la historia de la humanidad, que la gente buscando a Dios, quieren tener una relación con Él, quieren saber sobre Dios, ujú. pero están siguiendo inventos salen de la imaginación de la gente. Y son dioses crueles, son dioses malos, son pues hasta dioses bipolares. Sí. Y, y es algo que tenemos que ver, pues, ¿quién es Dios realmente? Lo interesante eso que mencionabas, y es una constante que el ser humano todo el tiempo ha tenido, el querer buscar el origen que tiene la raza humana, por así decirlo. No nomás en la ciencia, sino también en las religiones. Cuando hablas de estos dioses griegos que existían antes, encaja, como lo mencionabas, con estos tribus y religiones africanas que había, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, en la cultura griega, a la diosa de la fertilidad, la Ujú. diosa de la lluvia, el dios de los cultivos. O sea, para cada cosa específica tenían a su dios y le pedían y hacían sacrificios y se esforzaban por agradar a esos dioses. Entonces, si hoy lo vemos en la actualidad o en otras culturas, pues sigue esa misma idea que no está bien, pero ya es ganancia de que creen que existe un Dios. Ujú. Ahora el asunto es si nosotros, sabiendo esto, ¿cómo es posible que sigamos permitiendo que esas ideas sigan expandiéndose, no? Porque incluso, pues dentro de México hay diversas culturas indígenas que están teniendo esas prácticas, pues que no son buenas, pero las abrazamos como patrimonio cultural. Entonces, pues lo interesante también el aspecto en el cómo nosotros ahora vemos esos asuntos y cómo no lo vemos como con un peso que tendríamos que contrarrestar, porque como cristianos pues estamos siempre llamados a alzar la voz ante esas situaciones, pero pues profundizando un poco, me interesa mucho esta idea de lo que ya había mencionado, del panteísmo. El panteísmo en sí, lo que los practican más son estas religiones
más asiáticas, ¿no? El Mm, hinduismo, el budismo, que piensan que Dios está en todo, en cualquier lado, y que todo, cualquier objeto, cualquier cosa que haya en la creación, incluso tú y yo, ellos piensan que somos dioses. ujú, Entonces, esa es la idea del panteísmo. El panteísmo no se queda con un solo Dios creador, sino que le da la misma autoridad o el mismo nivel a toda la creación. Y pues eso no es algo bueno tampoco, porque al momento que hay un creador, un diseñador de algo, tiene mucho más peso ese que lo creó que la misma creación, como podrían ser ahora en la actualidad mm, una casa, por ejemplo. ujú. La inteligencia o lo bueno de esa casa no está en el diseño, sino en el que lo diseñó. Igual cuando vamos a esta cuestión de la creación y los seres humanos, pues encaja exactamente igual. Nosotros no somos dioses, porque incluso en el cristianismo, no sé si has escuchado, pero hay ciertos pastores y tienen esta idea de que somos Jehová Juniors. No sé si lo has escuchado por ahí, No. pero fue un caos cuando este pastor muy popular lo dijo, que éramos todos Jehová Junior, porque éramos hijos de Dios. Entonces él iba en su lógica, por ejemplo, tú, Aarón, tienes un hijo y le pones a tu hijo Aarón, pues entonces Aarón es Aarón Junior. Y como nosotros somos creados a la imagen de Dios, pues nosotros somos Jehová Junior. Y pues no debe ser así. Incluso en el cristianismo, cuando no entendemos, cuando no profundizamos, podemos tomar ideas de otras religiones, como por ejemplo esto lo que es el panteísmo. Esos pasajes nunca quieren decir que nosotros somos semejantes a Dios en aspecto divino. O sea, Ujú. Él nos hizo su imagen y semejanza con la posibilidad de pensar y ser razonables. A eso se refiere en la escritura, no tanto en que tengamos la misma autoridad o el mismo peso que Él tiene. Y no sé, quizás. Sí, un hijo mío sería humano, cien por Ajá, ciento como yo, pero hijo de Dios, seguimos siendo humanos y mm, Es Dios, es 100% Dios. Pero Dios para crear el universo tiene que estar fuera del universo, mm, más grande que el universo y existe sin el universo. ujú. Entonces, para mí el panteísmo no funciona porque si Él es el creador, Él hizo todo y ahora como nosotros formamos parte de Dios, somos dioses también, pues no podemos ser como Dios el creador porque Él es mucho más grande que nosotros, que su propio universo. Y ahí entra el otro tema este de que es el monoteísmo, el sijismo. Encaja perfectamente con eso que dijiste. Ellos sí ven esta idea de que Dios es más grande que la creación, pero su error está en el que Dios creó todo y ya está. No tiene parte con la creación. Ujú, Entonces ese es otro tema muy interesante que podemos ver, como ya hablamos de dos ideas diferentes, el panteísmo de que la gente cree que todo es Dios ujú. y el monoteísmo este difuso saben que hay un creador y no está en la creación en cierto sentido. Entonces, pues va muy conectado esto cuando siento que estamos yendo por niveles, ¿no? Ujú. Y ahorita vamos a ya explicar el asunto o, por ejemplo, nosotros creemos bíblicamente, cuando hablamos del panteísmo, pues Dios es creador y su creación pues es buena porque la hizo. Ujú, Ahora, si vamos al monoteísmo, sabemos que existe un Dios creador, pero nosotros entendemos que ese Dios creador tiene parte con su creación. ujú. En el momento en el que Él se quiere revelar a su creación y tener esa relación con su creación. Entonces, el sijismo sería como muy fatalista, ¿no? Que Dios nos hizo, pero Él no se mete,
nosotros tenemos que sobrevivir por nuestra cuenta. Dios no nos va a hablar, no se revela. Y pues no tiene mucho sentido porque ¿por qué Dios nos hizo si no quiere tener una relación con nosotros? Si no podemos conocerlo. Porque ya hablamos de eso la vez pasada, de que somos diferentes, no somos como los animales, pues razonamos. ¿Y por qué Dios quería seres razonables si no podemos encontrar la respuesta, si no podemos escuchar de nuestro Creador y saber quién es Él y pues por qué nos hizo? Porque básicamente ellos dicen, pues yo no sé por qué estamos aquí. Yo no sé cuál es el propósito de la vida. Y es algo que nosotros encontramos en el cristianismo, que las otras religiones no ofrecen una relación personal con Dios. Y ellos dicen, pues Dios está por allá muy lejos. No realmente saber de Dios quién es, eh, pues sus atributos, ellos no saben. Sí, y ahí entra lo que es, ya viniendo más apegado a lo que vamos a hablar más, es el monoteísmo, pero desde nuestra visión bíblica, ¿no? El monoteísmo abrahámico les llaman unos, o creacional, o visible. Pues el monoteísmo este es, ahí encajan las religiones, que son la religión islámica, la religión judía, la religión cristiana. Que lo interesante es que los tres tienen la idea correcta de que hay un Dios creador y que dio una ley moral a su creación. Entonces de ahí es interesante como estamos viendo y poco a poco descifrando esta idea. Entonces, ¿quién es Dios verdaderamente? ¿Por qué? Aquí ya nos bajamos a estas tres religiones que creen lo mismo, pero no son lo mismo. Hablan de un creador, por ejemplo, la religión musulmana claramente nos hablan de otro Dios, el Dios Alá, y ellos se defienden que es una traducción. Pero cuando vamos a esta religión vemos que Alá pues no tiene una parte en su creación como la tiene Jehová o Yahweh, Yahvé, nuestro Dios bíblico, que es el mismo que los judíos. Entonces ahí podemos como ir descartando y tomar en sí la decisión y ver cuál está más factible a qué es lo más lógico, ¿no? Es interesante que mencionas a Alá, el Dios de los musulmanes, porque pues no es un nombre que inventó Mahoma. Él dijo, pues Dios, Alá me ha hablado, se ha revelado a mí. Pero ellos ya creían en Alá, nomás que era un Dios de muchos dioses. Ellos tenían también un panteón de dioses y Alá era uno de sus dioses. Y Mahoma sacó a Alá, dice, es el Dios verdadero. Y uno dice, pues, ¿por qué si ese Dios verdadero compartió su gloria, su poder con ese panteón de dioses falsos? Porque Dios de la Biblia nunca comparte el lugar con otros dioses, nunca está incluido en un panteón de otros dioses. Al contrario, cada vez que los israelitas empezaban a servir a otros dioses, Dios los castigaba. Él demostraba su poder, que era Dios verdadero. Nunca les dijo, está bien, pueden creer en Baal, pueden creer en Asterol y otros dioses, y no más que en mí también. No, Dios no va a compartir su gloria con otros dioses. Y algo también que es único de Dios de la Biblia es la historia de la creación. Por ejemplo, estaba leyendo la historia de la creación del hinduismo. Dice que del ombligo de Vishnu, uno de los dioses, salió una flor de loto, y de esa flor nació Brahma, otro dios que es el creador, y que él creó todo. Y lo leí y dije, pues eso no tiene ni sentido. Sí, yo creo que ocuparías más para convencerme porque
En lo que platicaste eso me quedé pensando, ¿y quién inventó la flor? ¿Y quién es Vishnu? Ese otro dios que Sí, salió pues, la flor de su ¿y el ombligo, ombligo de pero quién, él no? no es pero él no es el creador, porque el Ah, otro nació y es el creador. sí. Y es algo que yo quería leer de Hechos 17, Ujú. que cuando Pablo fue a Atenas, fue a evangelizar a los griegos. Y pues llega a Atenas, está ahí el panteón, está ahí todos los templos, y pues ellos tenían muchos dioses, como hablamos ahorita, la mitología griega. Mm, Y Pablo empieza su discurso, dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Dice, yo veo que ustedes son muy religiosos, pues tienen muchos templos, muchos dioses, está ahí rodeado de imágenes de templos y todo. Y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, ellos tienen todos esos dioses, pero como que tenían un altar ahí por si acaso, por si sin una imagen, ¿no? si había faltado otro Dios. Mm, Dijeron, pues si uno de esos no es el Dios, entonces ya tenemos un altar para Él y a lo mejor Él nos va a bendecir también. sí. Y Pablo les dice, yo les voy a presentar quién es ese Dios no conocido. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Mm, Y Pablo está diciendo a ellos, yo les presento a Dios verdadero. Él no está aquí en uno de sus templos, Él no necesita un templo, Él no necesita una imagen, no necesita nada de nosotros, pero es el creador, es el Señor de todos. Y cuando empezamos la Biblia, Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No intenta convencernos que hay un Dios ni quién es Dios. Nomás empieza, Dios ya por lógica está empezó Dios ahí. así, Ujú, Él creó todo y nos da una historia sobre la creación ujú. muy ordenada, con detalles. Y se me hace mucho mejor que la historia de una flor de loto que salió Un del ombligo. ombligo de Vishnu. Y Sí. pues es una historia razonable. Ujú, Dios empezó, hizo eso, el otro y el otro. Y las otras religiones no tienen una historia de creación así como el cristianismo. sí. El único parecido es el Islam, porque copiaron la Biblia, lo Sí. sacaron de la Biblia. Sí, fue escrita Ajá. alrededor de 600 años después de que teníamos ya parte del Nuevo Testamento, perdón. Sí, sí, Ujú, pues es una copia, y pues no es muy buena copia, la verdad, pero sí. tiene muchos detalles que vienen de la Biblia. Mm, Pero hinduismo, pues tiene una historia rara sobre la creación. Budismo, ellos ni siquiera creen en Dios. mm. Ellos creen en el universo, que es cíclico, que se va cambiando Y y uno esas se va... energías que hay, hasta las piedras tienen su energía y cada piedra tiene una función específica, o sea, Ujú. hay que mucho en mantras, chakras y todo ese rollo. Sí, karma también. Ujú, Y, y que uno se va reencarnando y otra vida puede ser otra cosa, pero ellos no creen en un Dios y los hindúes tienen más de 300 millones de dioses mm, porque realmente no saben quién es el bueno de todos. Y, y así todas las religiones y llegamos al cristianismo y podemos decir, pues es muy distinto, es muy diferente, es lógica. sí, y luego, qué frustrante de ser, ¿no? El estar agarrando dioses por doquier, por si acaso no tienes al Dios verdadero. Ujú. O sea, en su conciencia saben de, a lo mejor no tengo al Dios verdadero. Escuché a un pastor de, de allá de Veracruz y dice que se encontró con un hindú y le quiso compartir el evangelio, pero pues con el idioma pues no hablaba mucho, entonces Ujú. nomás le dijo me one God
You how much? O sea, yo un Dios, tú cuántos muchos, tú cuántos tienes. Y el hindú le dijo 5. Él le preguntó cómo se llama y le mencionó los 5 y ya le dice, yo uno, es Cristo, le dice. ¿Y los tuyos cómo se llaman? Y que le empezó a repetir y que para el tercero ya no se acordaba de los otros dos que le había dicho. O sea, qué frustrante ha de ser ni siquiera saber en quién poner tu confianza, pues. Ajá. Y Y él nomás tenía poquitos, sí, 5, para un 5. hindú son muy pocos. Ajá, y es lo interesante de que te permiten tú, o sea, tú generalizar en quién Dios vas a creer y tú ahí te las arreglas como puedas. O sea, no tienes ni una estructura, no tienes una fe que seguir genuino, o sea, todo es por el ahí se va a ver si le atino y cada uno vive a su suerte, por así decirlo. Y yo siento el gran diferenciador que nosotros tenemos es que tenemos en quién poner nuestra confianza y este factor que las otras religiones no tienen y siento que es el esencial, es el de la revelación. En no revelación como a veces pensamos de que, tuve una visión, no, la revelación que el Dios creador tuvo para su creación es el gran diferenciador que tenemos un Dios que habla, un Dios que se hizo palpable, que dejó, o sea, ese universo que no podemos ver y se vino y se hizo palpable en su creación y formó parte de la historia de la humanidad, pues no se quedó lejos, sino que vino, formó parte, cambió la historia y tiene un plan desde el principio. Entonces siento que ese es un gran diferenciador, que tenemos a un Dios que interviene históricamente, porque hay mucha evidencia, que no se queda en una fe solamente, sino que además de que podemos tener fe en él, tenemos evidencia que podemos ver y conocer. Sí, ahorita cuando estábamos hablando de los hindús y sus dioses y así, me acordé de Romanos 1, versículo 22. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y es lo que vemos en el hinduismo. Ellos tienen muchos animales que son sus dioses, elefantes y otras cosas. Y me acordé también de los dioses griegos y humanos, porque ellos tenían semejanza de imagen de hombre corruptible. Eran personas malas, personas pecadoras como nosotros. Y es algo que vemos, que si el humano inventa un Dios, siempre se va a parecer a nosotros. Va a ser un Dios como nosotros. Incluso hay personas que dicen ser cristianos, que dicen, pero mi Dios es así. Mi Dios no mandaría a nadie al infierno porque es amor. Pues sí, su Dios no va a mandar a nadie al infierno porque no existe. Lo acaba de inventar. Porque pues no podemos decir Dios, mi Dios es así. Pues no se trata de nosotros. Dios es así y no importa si nosotros creemos o no, Él sigue siendo así. Y es la diferencia de Dios del cristianismo, Dios de la Biblia, que Él se ha revelado a nosotros. Hay dos tipos de revelación. La revelación general es la creación, lo que hablamos la vez pasada. Sí. Las estrellas, los cerros, los animales, todo eso es parte de la revelación general. Que viendo el universo sabemos que hay un Dios. Es muy obvio. Pero después sigue la pregunta que estamos hablando ahorita. ¿Y quién es ese Dios? Y es donde entra la revelación especial. La palabra de Dios y el Hijo de Dios Jesucristo, que vino y nos muestra cómo es Dios. Pero las otras religiones, ellos no tienen una revelación. Los libros de los hindús, las Vedas, tienen miles de años. Nadie sabe quién los escribió. Y el Corán, el libro de los musulmanes,
Es- Fue escrito más de 100 años después de Mahomet, de las enseñanzas que se acordaron sus seguidores y ellos lo escribieron, pero él no sabía leer ni escribir. Budismo tiene sus textos, pero nadie sabe quién los escribió. Y bueno, Y los Sikhs que hablamos ahorita también son de la India. Ellos tienen sus gurus, sus maestros, pero pues nadie sabe de los primeros y quién escribió los primeros libros. Pues no tienen una revelación de parte de Dios. Pero ¿dónde vas a encontrar un libro que dice, Dios inspiró ese libro, Dios nos está hablando? Y más de 1000 veces en la Biblia Dios dice, Dios dice así, yo soy Dios, y Dios habla a sus profetas, habla a la humanidad, y ya después manda a su Hijo. Es la revelación que nosotros tenemos de parte de Dios. sí, y entra también lo que es esta revelación especial, pero que fue progresiva a través de la historia. Entonces, a mí lo que me gusta es que Dios hace que su creación sea parte del plan que Él tiene. Y sé que podría ser otro tema que podríamos hablar después sobre el cómo puede ser factible que lo que dice la Biblia pues es verdad y podemos confiar en eso. Pero lo que sí quiero mencionar es esto, que la religión que nosotros tenemos, el cristianismo, no oculta el hecho de que la Biblia fue escrita por seres humanos, pero entendemos que fue por medio de la revelación y con la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Pero todas las otras religiones, todo el tiempo ves a estos ah, maestros o líderes que están en un nivel superior que los seguidores, ¿no? Como que tienen un acceso a un nivel superior de espiritualidad con Dios y es por medio de ellos que reciben las escrituras y ahí se forma la religión, ¿no? Bueno, en nuestro caso, me gusta que podemos usar esto, que es Dios usa a su creación para revelarse a su creación y poder tener esa cercanía y esa relación que Él quiso tener desde un principio con su creación. Pues es muy feo no saber quién es Dios o qué es lo que Dios espera de nosotros. Y si Dios nos hizo por algo, porque quiere tener una relación con nosotros de alguna manera, porque quiere pues ayudarnos. Y si no tenemos un Dios personal, un Dios que se ha revelado, entonces estamos solos aquí, batallando solos. Si hay un problema, ¿quién nos va a ayudar? Pues nosotros tenemos que luchar con nuestra propia fuerza y hacer las cosas a nuestra manera, pero básicamente no hay esperanza, Sí. no, pues la vida es como fatalista, que las cosas así son y ni modo, así me tocó. Si me toca sufrir, pues ni modo, así es la vida y no hay nadie quien nos ayude, no podemos estar seguros del amor de Dios. Y es algo que Dios cuando se reveló en su palabra, que ya nos ha demostrado que si nos ama, que si quiere tener una relación con Dios. Hace unos años, en 2019, fui a la India y me tocó ver los templos hindúes con muchos dioses, pero lo que más me impactó fue una noche empezaron afuera de la misión donde nos quedamos, estaban tocando tambores y gritando. Yo, pues qué feo gritan y no dejan dormir, un ruidajo toda la noche. Y en la mañana le pregunté al misionero, ¿qué está pasando? Dijo, ellos están adorando a uno de sus dioses. Y era un árbol que estaba ahí fuera. Pero toda la noche, otro día y otra noche duraron ahí, gritando y con casi histeria y desesperada la gente, queriendo una respuesta de su Dios,
algún tipo de ayuda. Y yo dije, pues, qué triste vivir así, con esa ignorancia, esperando una respuesta de su Dios. Y no está seguro si Dios siquiera les estaba escuchando. Yo creo que por eso estaban gritando tanto, no sé. Y como los profetas de Baal que Con enfrentaron Elías, a ¿no? Elías, Ujú. y ellos ahí gritando, y Elías se burlaba de ellos, grita más fuerte, a lo mejor su Dios está dormido, a lo mejor anda de viaje. Ujú. Y porque ellos no pueden estar seguros que su Dios les está escuchando. Pero nosotros tenemos un Dios personal que quiere tener una relación con nosotros. Él se ha revelado, Él se acercó a nosotros, Él nos buscó primero. Y ese tipo de Dios, pues tiene lógico, porque si Dios nos hizo es por algo. Ujú. Entonces, ¿por qué no se revela? Si hay un Dios, ¿por qué no se revela a nosotros? Y sí se ha revelado. Y nos ha dicho también lo que espera de cada uno de nosotros, cómo podemos tener una relación con Él, Sí. algo que las otras religiones no ofrecen. Sí, es lo que está analizando también este aspecto en el cómo Dios es real y da ideas morales, pero sería, aparte de cruel y fatalista, como lo has mencionado, sería incoherente el que Dios no se quisiera mostrar a su creación, pues, o sea, revelarse. En el cristianismo tenemos, en el Dios bíblico que tenemos, es que no nomás nos da mandamientos de lo que Él espera de nosotros, Ujú, sino que a través de esa revelación, o sea, al acercarse a su creación, da salvación, da una relación y te da una seguridad de que lo que Él dice, así va a ser ujú, siempre y no cambia de opinión. ujú, Y es algo que podemos estar seguros de que desde la creación hasta el día de hoy, el plan de Dios sigue siendo el ujú, mismo de siempre. Y que no deja al ser humano a su suerte, no lo deja a- en una incertidumbre, sino que siempre está presente. Y no sé, quisiera como un poco resumir lo que hablamos para concluir ujú, en este aspecto de cómo, pues bueno, mm, nuestro Dios no es un mito, no es una tradición. Nuestro Dios no ocupó pelearse con otros dioses para ser el Dios supremo. O ujú, sea, Él no tuvo necesidad de nada, o sea, Él es poderoso, no necesita explicación de dónde viene, ah, qué origen tiene, o sea, Él es todo, Él sobrepasa todo lo que nuestro conocimiento va a entender toda la vida. No se somete al universo, sino que va más allá del universo, va más allá del infinito, es algo eterno, sobrepasa el ujú, infinito, es eterno, pues. Se presenta un inicio del tiempo de nosotros que no depende del tiempo que Dios ya tenía existiendo. ah, y también enfoca la moral en una identidad para su creación, para un beneficio para su creación. ujú, O sea, no te da las reglas por ser cruel, sino para que tú como creación de Él tengas un beneficio, no solamente aquí en la tierra, porque al momento de que tú sigues los mandamientos de Dios, pues Dios te bendice aquí en la tierra, ujú, pero su enfoque siempre está en lo que sigue después de la vida, en esa eternidad. Y no sé si quisieras dar una idea para concluir con este ujú. episodio. Sí, algo que debemos de recordar, que las otras religiones siempre depende de las personas. Mm, Ellos se están esforzando para estar bien con Dios. Ellos están siguiendo reglas, diciendo, si hago eso, a lo mejor Dios me acepte. El musulmán ora 5 veces al día, dice, si oro 5 veces al día, a lo mejor Alá me acepte. Los hindúes, ellos ofrecen sacrificios a sus dioses, sea un animal, un árbol o otro tipo de Dios. Y dicen, a lo mejor Dios me ayuda. Dice, si yo ayuda a las personas que me rodean, voy a tener buena karma, ya en otra vida, ya voy a regresar
pues ya con más prosperidad en la vida, Mm, o a subir de nivel. Pero algo que ellos no tienen es la seguridad de que han hecho lo suficiente. ujú, Me pregunta un musulmán, ¿vas a ir al paraíso con Allah? ¿Quién sabe? Pregunta a un hindú, ¿vas a reencarnar ya con otro nivel en la sociedad, ya como un brahman o otro, un sacerdote? Pues quién sabe, a lo mejor regreso como una cucaracha, no sé si he hecho lo suficiente, no ujú, sé si les estoy agradando a los dioses. Y la Biblia nos dice, como tú mencionaste ahorita, nos da mandamientos, mm, la ley moral, que es para el beneficio de nosotros, pero también nos dice que no depende de nuestra propia fuerza. ujú. Y más adelante vamos a hablar más de eso, del sacrificio de Jesús, Así que es. Él dio su vida, que Él nos buscó. Y por eso, cuando Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, yo le creo, porque es un camino muy distinto a los demás, porque las otras religiones son las personas buscando a Dios, queriendo ser como Dios o agradar a Dios con sus vidas y no saben si realmente han logrado su objetivo. Pero en la Biblia, Dios vino a nosotros. Él nos buscó. Él se reveló y quería tener una relación con nosotros. Y es algo único de Dios de la Biblia. Y pues es un Dios que pues, tiene lógico que Dios sea así. Ujú, Es un Dios que no podemos comprender, eso sí, porque es mucho más grande que nosotros. sí. No es un Dios de los mitos, no es un Dios como nosotros. Y es un Dios único que ha Ujú, demostrado su poder en su creación, en la historia de la humanidad. También nos ha dado su palabra para guiarnos, para enseñarnos cómo tener una relación con Él. Y yo estoy convencido 100% que el Dios de la Biblia es el único Dios, es el verdadero Dios y que Él nos ama. así es. Me parece muy interesante para concluir, rescatando esta idea que mencionaste sobre Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Él lo menciona eso en singular, mostrando que hay un camino Es el solamente. único camino, Ajá, sí. porque todas las religiones te ofrecen un camino, pero cuando vemos a Jesús y conocemos el peso que las palabras de Jesús tienen, Él es el único que se atrevió, si tú ves toda la historia de otras religiones, nadie se atrevió a afirmar que son el verdadero camino y único camino. Mm. Pero cuando ves a Jesús, dice, yo soy el camino y yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, esas tres ideas son ideas absolutas que Él está dando y me gusta una frase que escuché una vez que decía, o Jesús era un lunático o verdaderamente era el Hijo de Dios, Mm. porque nadie en su sano juicio se atrevería a decir las cosas que Él dijo, ¿no? O un mentiroso O un también que está mentiroso engañando a la también. gente. Ujú. Sí. Entonces, pues los invitamos, esto es solo ideas básicas de principiante, la verdad. Los invitamos a ustedes que analicen todo lo que dijimos, que miren más teología, más apología sobre estos temas, que lean, que se informen y que si tienen dudas pónganlas en los comentarios o que generen sus preguntas sin miedo. Siempre es nuestra idea de que tengamos una fe que piensa. Y en el próximo capítulo vamos a estar analizando entonces cómo es que sabemos, o sea, ahorita ya hablamos y descartamos las demás religiones, pero ahora cómo sabemos que lo que dice este libro, cómo es que podemos tener fe en Ujú. lo que dice este libro es verdad. Ujú. Entonces, los invitamos a que estén sintonizando estos capítulos y este podcast y los invitamos a que los compartan, que los usen en sus iglesias, en sus estudios, en donde lo miren necesario y que sea para edificación de ustedes personal, para edificación de sus familias, para edificación de la iglesia. Y pues nada, que Dios los bendiga y sigan sintonizando su podcast Fe que Piensa.